Libro tercero. El Concilio de las Edades. Capítulo 6. Primera parte. Funestas noticias llegaron de Burceri, los temores de la Dama Dorada son ciertos, el regreso de los demonios es inminente. Nuestro señor Dermidiel ha convocado a todos los sumos sacerdotes de los 7 templos para que les entreguen las joyas. Debemos partir hacia Iztomir lo antes posible. Fragmento del libro, Expedición a Iztomir. Autor, sumo sacerdote Sirmiel. Mientras en el concilio, las cosas no habían avanzado mucho, durante 2 horas estuvieron presentando a todos los componentes del concilio. Era una formalidad aburridísima, los nobles mantenían la compostura de manera estoica. El público no tanto, Gosburg dormitaba sin disimular. Finalizadas las presentaciones, el chambelán anunció la entrada de la gran sacerdotisa Liniata la Grande, representante del dios Lavey, quien según las viejas leyendas fue quien construyó el Palacio de los Cielos. Saludos, oh, gran señor, mi rey Amistral 18. Todos, menos el gran rey de los elfos, se levantaron en señal de respeto a la suma sacerdotisa. Acto seguido la sacerdotisa recitó una oración de bendición y protección para todos los presentes en el Concilio de las Edades. El gran rey agradeció la bendición de la sacerdotisa y así se daba comienzo al concilio. Sin más preámbulos, Ferdinand de Bussy se levantó situándose en medio de la sala. Al gran patriarca de las túnicas blancas no le desagradaba en absoluto ser el centro de atención. Grandes señores, hoy nos hemos reunido aquí porque existe una amenaza que se cierne sobre Sanaris y todos tenemos la responsabilidad de tomar una decisión para acabar con ella. La gran sala estaba expectante ante las palabras del mago. Lentamente avanzó hasta la gran mesa para situarse enfrente del rey de los elfos. Para saber en qué consiste exactamente la amenaza. Primero tenemos que remontarnos a justo antes de la era de los malditos, el rey Dermidiel II, gran héroe de los elfos. El último descendiente de la casa de Rohan, fue quien venció a los demonios del Abismo Negro con la ayuda del dios Elaban. Nadie se inmutó, puesto que esta historia era ya conocida por todos, hasta se contaba a los niños como un cuento para dormir. Poco después de su regreso a Turkaimak. Nadie sabe la causa exacta, la más probable un castigo de los dioses, fue cuando ocurrió la terrible maldición de Elaban. Afectando al rey Dermidiel y a su gran ciudad, haciendo caer el reino élfico de Eribaninei. Comenzando así la era de los malditos. Lo que contaba el mago era algo totalmente conocido por todos y por eso nadie dudaba de sus palabras. Pero lo que pocos saben es que la gran victoria de Dermidiel se produjo en la zona más alejada de Sanaris, Iztomir. El mago avanzó hacia el gran tablero al lado de la mesa central y señaló al enorme mapa, era una representación de Iztomir. Iztomir, antaño el lugar más bello de Sanaris, rivalizaba incluso con el Palacio de los Cielos en el que estamos, ahora es un lugar desolado y olvidado para la mayoría de los habitantes de Sanaris. La gran mayoría ni conocía la existencia del continente ya que en muchos mapas por superstición se omitía su presencia, nadie quería saber nada de los demonios y de su reino. Para muchos era solo un rumor en el mejor de los casos, solo aquellos que estudiaban y conocían bien las leyendas y la historia de la primera era sabían que su existencia era real. Por eso Ferdinand tuvo que hacer una breve introducción sobre la historia de Iztomir. Al final de la primera era, los habitantes de este reino poderoso se aliaron con los demonios. Fue allí donde transcurrieron las guerras demoníacas. Los dioses después de derrotar a los demonios crearon un muro enorme para aislar el continente maldito para toda la eternidad. Justo después decidieron abandonar Sanaris. Toda la sala contempló el mapa que señalaba el mago. Este mapa es muy antiguo, de mediados de la primera era, cuando Iztomir no se había cambiado de bando. Lo sabemos puesto que, aunque contiene muchísimos detalles, no aparece la gran muralla. Desgraciadamente no tenemos un mapa tan detallado de Iztomir tras las guerras demoníacas. Otros magos colocaron al lado un mapa más pequeño que señalaba una enorme muralla en el interior del continente. En este otro mapa podemos observar la enorme muralla, denominada la Muralla de los Dioses. Y podemos decir que la de Turkaimak solo es una burda imitación. Además, el continente está rodeado por unos mares embravecidos que provocan numerosos naufragios. Aparte que nadie en su sano juicio quisiera regresar a un lugar maldito, esto provocó que Iztomir fuera olvidada por casi todos. Nadie, salvo la expedición de Dermidiel, ha entrado en el interior del reino. El gran héroe derrotó a los demonios y desde entonces estos no han supuesto ninguna amenaza hasta ahora.
Los ayudantes de Ferdinand seguían el discurso del mago y ahora colocaban otra nueva lámina en el tablón. Era un dibujo de las 7 joyas de Elaban, cada una con su nombre. Arian reconoció la suya, la joya azul de su hermano y que llevaba siempre colgada. Todos estaban atentos ante la explicación del mago. Tenemos que remontarnos a la década pasada cuando se activó de nuevo el triunfo de Elaban por obra del traidor de Fedorus Magnus. Este mago quiso utilizar la joya para realizar un ritual prohibido por los dioses. Y hace 5 años la maldición de Turkaymak fue eliminada y el triunfo de Elaban regresó a su lugar de origen gracias a su gran sacerdotisa. Desde el final de la era de los héroes no había una gran sacerdotisa de Elaban. Todo el mundo centró la mirada en Arian, aunque Ferdinand no la estaba en realidad alabando. Estos dos hechos han provocado un cambio en Ixomir, seguramente vinculado a que las joyas son importantes para la contención de los demonios. Ya que creemos que se crearon para derrotarlos, algo que mi gran colega Anenko nos relatará más tarde. Ferdinand esperó a que los otros dos magos añadieran al tablón otra nueva ilustración de un edificio situado en una depresión rodeado por unas grandes escaleras que formaban un círculo. El edificio tenía un diseño sencillo, pero destacaba una enorme puerta negra tan grande como toda la construcción. Ferdinand contuvo la respiración. Bien, aquí tenemos la última fortaleza de los demonios del abismo negro en Ixomir. La denominan la Puerta Negra, es en donde se produjo la victoria definitiva sobre los demonios. Pero aparte de los dioses solo un guerrero llegó a este lugar. Ferdinand se quedó en silencio de pronto. Fue cuando el otro mago, Anenko el sabio, se levantó y con su aire desgarbado continuó con el relato dejando al gran patriarca en un segundo plano. Hace 2 años leyendo libros antiguos de la magnífica biblioteca que existe en Nadir Será, la gran capital del imperio de Khan. Me encontré por fortuna con un ejemplar de Leyenda maligna del Caballero Ámbar. Son las memorias de un gran guerrero humano que había luchado en las guerras demoníacas. El Caballero Ámbar tuvo la fortuna de conocer al Caballero Helen, el único superviviente de la última batalla y quien luchó junto con los dioses en la Puerta Negra. El héroe le relató lo acontecido al Caballero Ámbar, quien lo escribió en el libro, donde se cuenta cómo durante la lucha contra los demonios, los dioses no lograron una victoria definitiva. Solo pudieron expulsarlos al abismo negro y usaron las joyas de Elaban para cerrar la Puerta Negra. Anenko ante todos mostró el libro donde estaba escrito el relato. La revelación causó cierto revuelo en la sala. En su origen las joyas fueron un arma para derrotar a los demonios. Arian empezaba a sentirse culpable. En principio pensaba que era un simple relato sin más, pero en este caso es distinto, ya que tenía el glifo de los 2 demonios negros anotado. Un glifo que solo podía escribirlo el propio Helen, puesto que nadie más estuvo allí. Ferdinand volvió a hablar de nuevo interrumpiendo a Anenko, quien seguramente empezaría a irse por las ramas. Además, Ferdinand estaba deseoso de ser de nuevo el centro de atención. Anenko estaba investigando esta historia antigua sin saber que unos años antes una maga de mi orden, las túnicas blancas, estaba recogiendo todo lo que se podía salvar de entre los escombros de la gran torre de nuestra orden, antes de su reconstrucción. La maga encontró por casualidad un libro que pertenecía al maldito Fedorus. El libro era en donde escribía sus investigaciones sobre la nigromancia, era una especie de diario de trabajo. Fedorus había invocado unas cuantas veces a los demonios para intentar obtener poder para su oscuro deseo de lograr la inmortalidad a través de ellos, con escaso éxito por lo que parece. Ya que los demonios no pueden acceder fácilmente a este plano. Pero lo interesante es que según lo escrito en el diario los demonios le comentaron que los devoradores de almas con sus gritos podían eliminar las barreras interdimensionales que los contienen. No sabemos en realidad qué pretendía Fedorus cuando invocó al devorador de almas. Solo tenemos claro que de ese modo lograron entrar en Sanaris al inicio de las guerras demoníacas, al derrotar previamente los dioses a un devorador de almas que había convocado la reina de Ixomir. Lo preocupante es que descubrimos que los demonios entregaron a Fedorus los conjuros necesarios para invocar a un devorador de almas. La maga, al ver que las siguientes páginas hacían referencia a una serie de conjuros prohibidos, siguió las normas del Gran Consejo y me informó a mí, su superior en la orden de sus descubrimientos, e inmediatamente los puse en conocimiento del Consejo. De nuevo silencio en la sala, puesto que nadie sabía qué relación tenían estos 2 hallazgos. No nos fue fácil encontrar la relación. Pero gracias a los dioses, Anenko estaba en Tripulia en ese momento y yo le llamé para consultarle sobre los escritos de Fedorus. Inmediatamente nos dimos cuenta de la relación. Muchos habían estudiado los efectos de los gritos de los devoradores de almas desde la traición de Fedorus. Descubrimos un patrón: la primera derrota de los devoradores de almas provocó las guerras demoníacas.
Luego de Sibel la Dama Dorada derrotó a otro devorador de almas, lo que hizo que el rey Dermidiel tuviera que ir hacia Ixomir para derrotar a los demonios nuevamente. Y nosotros habíamos sufrido 2 gritos de un devorador de almas. Por lo que habíamos averiguado, era seguro que esos 2 gritos tendrían funestas consecuencias. A instancias de Anenco, quien nos aconsejó consultar con los protectores de Sanaris. El Consejo de Tripulia decidió comunicarse con el Gran Rey expresándole nuestra preocupación por los hechos que habíamos descubierto. El Gran Rey cerró los ojos confirmando las palabras de Fedorus, fue entonces cuando habló con su voz delicada y armoniosa. Y tenían razón, no es un hecho conocido, pero al comienzo de esta era. El funesto día de la maldición de Turkaimak, la reina Meriba tuvo una visión que le provocó un ataque de locura. La gran sacerdotisa cree que recibió un mensaje directo del gran dios Label. No sabemos lo que vio, pero fue algo tan terrible que la volvió loca y solo logró terminar con su sufrimiento mediante el suicidio. No obstante, antes de morir, escribió la siguiente profecía con su propia sangre: después de que los sacerdotes regresen a la ciudad maldita, cuando vuelvan a cruzarse las 2 lunas con el gran dios vigilando, se abrirá en Ixomir de nuevo la puerta negra, de donde surgirán los 2 demonios negros para cubrir con una sombra negra todo Sanaris. Durante un momento se quedó en silencio, el gran rey parecía triste por recordar tan amarga muerte. Ordené que esas palabras quedaran grabadas en su lápida para no olvidarlas nunca. Y ahora vemos que están a punto de cumplirse.